intención y una estrategia clara acerca de cuáles son los atributos que deberían tener esos servicios para el futuro. Es por eso que yo he llamado esta presentación Sentido y Sensibilidad. No porque me guste tanto Jane Austen, esta fabulosa escritora británica de finales del siglo XVIII, perdón, sino porque creo que las palabras sentido y sensibilidad tienen que describir de una manera bastante precisa lo que deben ser esos servicios de futuro. A mí estas charlas y estas conversaciones me gusta hacerlas preguntando al público si ustedes consideran que hay una relación entre felicidad e ingreso. Cuando nosotros hacemos esto en vivo, pues yo les puedo asegurar que en el 100% de las ocasiones, tres cuartas partes, tal vez el 80 o el 85% del público, dice que no cree que hay una relación entre felicidad e ingreso, porque es que a nosotros nos educaron nos criaron con la educación y con la idea de que el dinero no compra la felicidad. Pero yo les puedo mostrar una gráfica como estas que demuestra lo contrario. Esta es una gráfica en la cual se ve en el eje vertical un grupo de variables, un índice que se llama índice de satisfacción con la vida y que yo de una manera muy liberal he traducido como felicidad, pero que en realidad es una medición de 22 variables psicológicas, donde se le pregunta a las personas por temas como qué tan seguro se siente en el lugar donde vive, cómo se imagina que va a ser el futuro de sus hijos, si quisiera emigrar a otro país o a otra región, etcétera. Es decir, son 22 temas que hablan de necesidades muy básicas y muy fundamentales de las personas. Y en el eje horizontal se ve el PIB per cápita, que eso no significa que sea el ingreso de las familias, pero que es una medida indirecta de la riqueza de los países. Y lo que nos sorprende, lo que más nos sorprende inicialmente, pues está claro, es que no hay países aquí, no hay países en esta zona. Es decir, no hay países ricos donde su gente sea muy infeliz. Y eso ya empieza a dar a uno pistas de algo. Lo segundo que tenemos que ver es que la relación no es lineal, sino que la curva se vuelve asintótica. Eso significa que por debajo de los más o menos 6.000 o 7.000 dólares de ingreso per cápita, un cambio pequeñito en el ingreso genera un enorme salto en el índice de satisfacción de vida de esas personas. Y ya después, más adelante, no importa qué tan alto sea el ingreso, eh, eh, digamos, un cambio en el ingreso no genera el mismo cambio en el índice de satisfacción por la vida. Eso lo que quiere decir es que cuando las necesidades básicas no están completamente satisfechas, es muy difícil ser feliz. Si me permiten utilizar la palabra felicidad, ya les mencionaba que de una manera bastante libre. Ahora, lo mismo pasa cuando uno hace una pregunta sobre longevidad e ingreso. Y es que aquí se ven casi todos los países del mundo. En el eje Y se ve la expectativa de vida de las personas y en el eje X se ve el ingreso per cápita. Nuevamente, está súper claro que hay una correlación muy alta entre la expectativa de vida y el ingreso. Y es fácil pensar que lo que más hace que las personas vivan más años en los países más ricos es justamente que tienen más dinero, pero en realidad hay otras razones de fondo. Quizás lo que más ha hecho que las personas aumenten su expectativa de vida en todo el mundo, y esto está probado una y otra vez, es el acceso a agua potable y el acceso a saneamiento. El concepto de gérmenes y de microorganismos que nos enferman y demás es relativamente nuevo. Eso fue Luis Pasteur hace un poco más de 100 años que se inventó la pasteurización porque él empezó a intuir que había seres vivos muy pequeños en todas partes, especialmente en el agua, que no se enfermaban, pero las personas no sabían por qué se enfermaban. Entonces, el acceso al agua potable les permite vivir en sitios más limpios, tomar agua que no está contaminada, asearse y asear su entorno. Además, pues que les retiren las basuras y tener electricidad para conservar los alimentos frescos durante más tiempo, etcétera, pues mejora de una manera significativa las condiciones de vida de las personas y por lo tanto su felicidad y por lo tanto su longevidad. Porque es que imaginémonos cómo sería el mundo si nosotros no tuviésemos estos servicios. Y ya les empiezo a conectar el tema con servicios de futuro porque les estoy hablando pues hasta el momento de pasado. Esta es una imagen de Jane Austen. Jane Austen
de nuevo, no era una mujer pobre, ella era una oligarca agrícola que vivió a finales del siglo XVII, del siglo XVIII, 1780, y murió por allá empezando el 1800. Muy joven. A pesar de que Jane Austen era una mujer rica, a pesar de que vivía en el campo, era y venía de una familia muy adinerada, pues cuando Jane Austen necesitaba hacer sus cosas, pues se veía en la penosa obligación de utilizar una cubeta, hacerlo dentro de su habitación y lanzar los desechos por la ventana. Entonces imagínense ustedes cómo sería vivir en las ciudades donde a Jane Austen le tocó vivir y crecer. Pues debía ser bastante desagradable. Y eso no hace tanto tiempo. La invención de la plomería y como se los mencionaba, el concepto del agua potable, el concepto de aseo y limpieza y demás, que mejoró tanto la expectativa de vida, pues es relativamente nuevo. A propósito, Jane Austen muere de 41 años. Hoy una persona de 41 años se considera pues en la flor de la vida. Bien, Jane Austen de nuevo, a pesar de que no era una mujer rica, pues Jane Austen no tenía acceso, o Jane Austen probablemente tenía un acceso bastante limitado a luz por la noche. En la época en la que vivió Jane Austen, una persona debía trabajar 6 horas, una persona de salario mínimo debía trabajar 6 horas para reunir suficiente dinero para comprar una vela, una sola vela, que probablemente le proveería de una luz bastante tenue durante una hora por la noche para leer o para divertirse o para hacer cualquier otra cosa. Es decir, en la época victoriana, en la época Jane Austen, una persona de salario promedio no podía pagar una hora de luz en las noches para hacer cualquier otra actividad después de que cayera el sol. Bien, este señor que se llama Jon Snow, no el de Juego de Tronos, perdón por la referencia, Jon Snow fue un médico inglés que hizo una contribución significativa y le ayudó a empujar el tema en la dirección correcta a Pasteur, y es porque detuvo un brote de cólera en Londres, y este es el primer uso de Big Data del que se tiene referencia. Lo que hizo Jon Snow fue poner una marca sobre un mapa en las casas de todas las personas que habían estado o estaban contagiadas de cólera, y encontró que lo que había en común es que sacaban agua del mismo pozo. Cerraron el pozo y se contuvo la epidemia. Pero todavía no había esa conciencia que era el agua lo que los enfermaba, o algo en el agua en el que los enfermaba, a pesar de que Jon Snow ya sospechaba que algo iba en esa dirección. Pero en las ciudades en las que vivieron Jane Austen, Jon Snow y demás, empieza a haber otros cambios. Claro, la necesidad de que nos movamos hace pues que utilicemos distintos mecanismos, y esto pues, este es un mecanismo bastante antiguo, tiene más de 3 o 4 mil años, no sé, por lo menos, de historia, la domesticación de los caballos y el uso de los carruajes para moverse, pero necesitamos una fuente de energía distinta, ¿cierto? Y la tecnología en la época pues resuelve el problema que tenía que resolver, que es la fuente de energía, y Benz inventa un aparato como estos que lo que hace es reemplazar un caballo, porque es que el problema no era el carruaje, sino que el problema era el caballo. Y este invento, solamente este invento, cambia completamente nuestras vidas de una manera muy significativa, porque empezamos a dejar de ver ciudades en las cuales la totalidad del espacio público estaba pensada y diseñada y utilizada por las personas, a pensar en unas ciudades donde prácticamente la totalidad del espacio público está pensado y diseñado para los vehículos. Claramente en esos vehículos también se mueven personas, pero ni son todas las personas, ni son en los tiempos, ni son los usos que permiten, digamos, hacer un uso compartido de ese espacio público. Y esto, pues claramente es una muestra de progreso, porque en la medida en la que las economías se complejizan, en la medida en la que las ciudades se complejizan, pues las necesidades de movilidad aumentan de manera significativa, y por lo tanto las necesidades de mecanismos de desplazamiento público. Pero nosotros no diseñamos las ciudades adrede. Nosotros no tuvimos la oportunidad de hacer pues, lo que hizo Oscar Niemeyer cuando diseñó Brasilia, que fue es una de las últimas, ya no es la última, pero es una de las últimas ciudades del mundo que fue diseñada completamente desde cero. Hay un terreno, es un lienzo completamente en blanco, diseña una ciudad de cero, pensando de antemano en todos los temas de movilidad, de control de tráfico, de crecimiento y demás. O como en su momento lo hizo Le Corbusier cuando hizo pues, el famosísimo plan
de desarrollo para París, que no se llegó a construir porque hacía parte de sus imaginarios de ciudades imposibles, pero que tiene unos conceptos que son muy poderosos, como aquellos bulevares y esos espacios que compartían vehículos y personas en niveles distintos para que no hubiera conflictos y para que fueran seguros. Hoy son conceptos que empezamos a utilizar y a copiar en varios espacios públicos, pero acomodando lo existente porque de nuevo, pues las ciudades no las podemos diseñar completamente desde cero. Pero ¿por qué les hablo de esto cuando les estoy hablando de ciudades? Perdón, de servicios, ¿por qué les hablo de ciudades? Porque es que si hay un consenso en que los edificios son los objetos más complejos que diseñamos como humanos, porque es que en un edificio hay un sistema de sistemas. En un edificio, pues está el sistema eléctrico, el sistema hidráulico, el sistema contra incendios, están los sistemas para movilidad vertical, que son los ascensores y demás. Y todos deben estar completamente coordinados y operando entre sí. Pues imagínense cómo es una ciudad, donde hay un montón de esos sistemas de sistemas que son los edificios que se tienen que conectar con muchos otros sistemas que no tienen nada que ver con los edificios, como el sistema de control de tráfico, el sistema de atención de emergencias, los sistemas hospitalarios y un larguísimo etcétera. Entonces las ciudades son en realidad unos ecosistemas súper complejos que nosotros estamos como humanidad diseñando y donde hay una infraestructura que es muy costosa, hay una infraestructura que es muy ubicua, es decir, está presente en todas partes y quizás es más costosa inclusive que la de las vías, que es la infraestructura de servicios públicos. Llevarle agua a todos y cada una de las casas y de los edificios que existen en una ciudad exige de una infraestructura tremendamente compleja y tremendamente costosa, como lo es llevarles energía eléctrica, así como lo es recogerles los residuos sólidos todos los días. 3.000 toneladas de residuos sólidos todos los días que produce esta ciudad. Entonces, esa integración que nosotros tenemos con los servicios y que nos hace sentir tan seguros en las ciudades, porque pues están siempre ahí y prácticamente solo nos damos cuenta de que no están en el momento en el que fallan, exige que nosotros pensemos en que los servicios que nosotros ofrecemos deben ser un poquito más allá de ubicar un kilovatio hora en un medidor en una casa o de ubicar un metro cúbico de agua en un medidor en una casa, sino que también nos permitan hacer un uso de esa infraestructura en los temas que mencionaba Mónica hace un momento, y es ese ecosistema en el que nosotros estamos tan insertos y del cual nosotros somos una parte absolutamente fundamental, sin la cual esta ciudad no funcionaría por más tecnología que tenga. Una ciudad no puede funcionar si no tiene sus servicios públicos, para pensar en otras cosas, y es en cómo podemos contribuir a los temas de movilidad más allá de lo que ya hacemos con el gas y con la energía eléctrica, cómo nos podemos insertar nosotros un poquitico más allá en los temas de control ambiental, en los temas de utilización de los datos que tenemos, y de nuevo, un larguísimo etcétera de servicios que podrían ser diseñados alrededor de la infraestructura y de las capacidades ya existentes en el país. Pero bien, si tenemos esa oportunidad, también tenemos una enorme responsabilidad de pensar muy bien en cómo deberían ser esos servicios, porque es que los servicios han cambiado. Los servicios, el concepto de servicios, cuando Henry Ford empieza a desarrollar, digamos, la industrialización verdadera y la producción en serie, arranca con Henry Ford y la producción en serie. Para ellos el servicio era un dolor de cabeza, el servicio era una manera de apoyar las ventas. Si yo no tengo servicio postventa, pues simplemente no vendo. Es decir, es algo completamente necesario. Y luego esos servicios se convierten en una manera de administrar eficiencia en la relación con los clientes. Más adelante, el servicio se vuelve una relación de equilibrio y de balanceo entre lo que yo le entrego a mis clientes y lo que yo demando de ellos. Pero hoy el servicio, lo vemos, el servicio como equidad es una plataforma para crear valor mucho más allá de los beneficios que yo recibo por ofrecer ese servicio. Es una forma de generar valor para todos los actores en esa cadena. Y son completamente distintos porque es que los productos se producen
y yo tengo tiempo de hacerles control de calidad y tengo tiempo de revisarlos y tengo tiempo de dar garantía si algo falla, pero los servicios son ejecutados y por eso son muchísimo más complejos que los productos en su conceptualización y en su diseño. Pero adicionalmente, pues los productos son tangibles, pero los servicios no. Es difícil tangibilizar esos servicios a menos que se haga una conciencia absoluta de que ese servicio existe. Y es por eso que nosotros tenemos que cambiar de manera significativa la manera en la que vemos esos servicios. Y hay unos atributos que esos servicios necesariamente tienen que tener. Y el primero, que fue con el que terminé ahorita la evolución de los servicios, es que esos servicios deben ser equitativos. Y eso significa que la relación entre quien provee el servicio y quien lo recibe debe ser bidireccional y el valor se genera en ambas direcciones. Además, no solamente yo le presto un servicio de kilovatios hora puestos en la puerta de su casa o en el medidor de su casa y le mando una factura y después usted me paga, porque ahí no hay bidireccionalidad, la comunicación se da prácticamente en una sola dirección y debe haber un muy buen balance entre el dar y el recibir. Es decir, así como las empresas deben mejorar su oferta de valor y hacerlas más acorde con lo que están cobrando por ellas, pues también quienes reciben el servicio deben estar dispuestos a ofrecer algo a cambio de un mejor servicio. Bien, deben ser además de baja fricción, no solamente en los momentos de frustración, sino también en los momentos de satisfacción. Y eso lo que significa es que pues nosotros hoy nos damos cuenta de que tenemos servicio de fluido eléctrico en la casa, pues en el momento en el que presionamos un interruptor y la bombilla no se enciende. Porque cuando la bombilla sí se enciende, eso es lo que esperamos. Entonces ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos ese servicio ahí. Y en los momentos de frustración o los puntos de contacto se dan en momentos de alta frustración, es decir, en momentos en los cuales el servicio falló o se demoraron mucho para venir a repararlo o considero que la factura me llegó muy cara o me cortaron los servicios porque no pagué o se demoraron para reconectarme después de pagar más de lo que yo considero que era prudente. Es decir, no puede pasar que los servicios, o perdón, que la interacción entre el proveedor de servicios que es EPM y los clientes o los usuarios es solamente en momentos de alta frustración. Deben ser, digamos, servicios pensados y diseñados para que exista la menor fricción posible en esas interacciones. Pero adicionalmente, esos servicios tienen que ser transaccionales en un ecosistema, es decir, debe haber más que intercambio de bienes, porque pues un metro cúbico de agua sí es una cosa tangible y puede que esté purificada y demás, y que me digan que eso es, que entregarla es un servicio, pero en realidad yo estoy poniendo ahí un producto, ¿cierto? Porque hay pocos atributos, digamos, más allá de los que me pide la norma de calidad de agua y demás, que yo estoy entregando, pero existe la posibilidad de agregarles más atributos, como lo vamos a ver en una diapositiva más adelantico, eh, eh, que generan valor, ¿cierto? Y esas transacciones, como lo mencionaba Mónica hace un rato, deben darse dentro de una plataforma con una gran variedad y diversidad de actores y con una gran diversidad de servicios a transar. Es decir, si yo estoy autogenerando, por ejemplo, para poner solamente un ejemplo, si yo estoy autogenerando los kilovatios extra, pues tienen un valor intrínseco que yo podría eventualmente o cambiar por dinero para pagar con ellos otros servicios que me esté ofreciendo EPM o para pagar o para entregárselos a un tercero que los quiera usar a cambio de que ese tercero me dé a mí algún otro servicio, no sé, puede ser cualquier cosa, recargas de los tiquetes del metro porque yo le estoy entregando la energía que me sobra al metro y un larguísimo etcétera de cosas que se podrían imaginar dentro de ese ecosistema que nos mostraba de nuevo Mónica en la presentación anterior. Pero adicionalmente tienen que tener atributos de valor añadido y eso significa que tienen que ser altamente diferenciadores porque no puedo estar haciendo lo mismo que hace mi competencia. Tienen que ser relevantes para los clientes, es decir, las personas tienen que encontrar suficiente valor en ellos como para que estén dispuestos a pagar un poquitico más por ellos, por esos atributos que les estoy entregando. Además, esos atributos tienen que ser fáciles de entender. Si las personas no me entienden, tampoco me van a creer que esos atributos efectivamente le generan valor. Y por último, tienen que ser sostenibles en todo el concepto amplísimo de la palabra sostenibilidad que hemos venido discutiendo en estas conversaciones, desde la de Brigitte Baptiste esta mañana hasta la presentación que nos acaba de hacer Mónica de la estrategia
de PM hasta esta presentación de innovación. Pero tal vez la característica más importante que tienen estos servicios, y aquí voy a cerrar la charla, es que deben ser absolutamente centradas en las personas. Y esto lo hemos escuchado una y mil veces y lo vamos a seguir escuchando y no es un cliché, porque es tremendísimamente difícil de hacer. Es tremendísimamente difícil de hacer. Es mucho más fácil pensar y diseñar un servicio desde mis restricciones internas, porque tengo cierta tecnología, porque tengo un ERP o porque tengo un proceso interno o porque tengo unas personas que están entrenadas para pensar de una determinada manera y diseñar de adentro hacia afuera, que entender efectivamente qué es lo que esos usuarios, qué es lo que esos consumidores están necesitando y demandando, y desde ese entendimiento diseñar los servicios y desde esos servicios rediseñar y cambiar completamente mis procesos internos, el entrenamiento que deben tener las personas, la infraestructura tecnológica que yo tengo al interior para poder responder a eso. Es que es mucho más difícil y es mucho más costoso. Y vamos a seguir mencionando, pues claramente, que nuestros servicios tienen una única razón de ser y es que tienen que funcionar con razón y con corazón. Mil gracias. Bien, no sé si tenemos alguna pregunta en el chat. Eh, Buenas, ¿me escuchan? sí, perfectamente. Eh, Buenas tardes. Por el momento no tenemos preguntas, pero te agradecemos mucho por esta charla tan interesante. Eh, los que estén interesados en conversar ahorita un rato con John, en el lobby hay una opción que es el eh, Café de Innovación, y allí pueden hablar con él por menos de 20 minutos. Entonces, los esperamos en el Café de Innovación. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Nos vemos allá en un momento. Muchísimas gracias a vos.